Allí los hechos, vamos a entrar de inmediato en el análisis. En una profundización que requiere no solamente ver este hecho como una coyuntura, sino un todo acerca de agresiones a Venezuela. Para ello nos acompaña Félix Roque, analista político, magíster en Relaciones Internacionales, profesor, escritor, abogado, constitucionalista. Félix, bienvenido. Buenas noches. Muchísimas gracias, Tatiana. Buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. En esa introducción lo que vemos es de nuevo una agresión y de nuevo sobre el sistema de salud venezolano. Buscan, pareciera, que lo más vulnerable, lo que más le duele al pueblo para atacarlo, para agredirlo, así como bien decía la vicepresidenta del país, año 2017, año 2018, año 2019. Entonces no ha terminado. No, estas cosas incluso le recuerdan a uno, Tatiana, en esas cosas que uno investiga, que uno analiza, que uno estudia, ¿no? De cómo en los albores de la revolución bolchevique en la Rusia pro-zarista se producían altercados, se producían atentados de este tipo contra la producción en el campo, ¿no? Bueno, en la misma revolución cubana en el año 59, 60, 61, las agresiones contra los centros de producción, contra los sistemas de agua, el sistema eléctrico, era igual. Bueno, para con Venezuela ya esta es la 500 y tantas agresión injerencista que se ha producido contra el país y como tú bien dices, ¿no? Afectando lo sensible, lo de alimentación, lo de medicina, lo de remesas inclusive, ¿no? Y estos golpes que, como dice hoy la vicepresidenta, se da de una manera artera inclusive, no es más que una demostración de esa actitud guanimbera que tienen incluso opositores internos que no han cesado, que no han desaparecido, que están allí, que uno puede creer que habían estado como de vacaciones, pero que nunca lo estuvieron, que ante las derrotas tras derrotas que han sufrido, incluyendo la que acaban de sufrir en el vecino país, en donde se encontraban algo así como que bien asentados, bien protegidos, bien resguardados, ¿no? Ahora atentan contra un sector, bueno, demasiado sensible, es decir, los enfermos renales, pues. Hay que ver lo que cuesta para un enfermo renal mantenerse con vida, ¿no? Y que más de 100 máquinas de diálisis... 134 sí, máquinas quedaron absolutamente inservibles. Destruidas. Y medicamentos para 2 meses. Y los medicamentos inclusive. Entonces uno dice allí, fíjese tú la visión y la actitud criminal, porque no puede tratarse ni llamarse de otra manera que no sea criminal. Este saboteo interno que se ha producido en este almacén repleto de medicinas que ha costado uno y otro para poder conseguirlo. Venezuela prácticamente bloqueada como se encuentra, con una merma importante en sus ingresos petroleros y de otros rublos. Como ha dicho el presidente de la República, hace de tripas corazones para tratar de conseguir los recursos para atender este tipo de situaciones. Y luego entonces en un evento y con el este, avión que intentaba además hacerle el quite al bloqueo secuestrado en Argentina. Bueno, esa es otra de las, incluso de las acciones de la cual conversábamos fuera de cámara, como se suele decir, ¿no? Un avión que sería para cargar alimentos, para cargar insumos, para cargar medicina, para la transportación. Ahora ocurre que es un objeto de delito, según lo inventa un fiscal y un juez argentino, y lo peor, acceder a un exhorto de un juez federal de Miami para que el avión sea incautado y entregado a las autoridades norteamericanas bajo el argumento de que piezas de esa aeronave fueron construidas por la Boeing y estando Venezuela sancionada, mal puede ese avión haber sido comprado por nuestro país. Vea usted cómo se argumenta desde lo que llaman el poder suave, ¿no? Desde lo que llaman el lawfare, inclusive, situaciones para continuar la agresión, para continuar la injerencia, para continuar sometiendo pueblos y para continuar agrediendo pueblos inclusive, ¿no? Sí. Y, permíteme aquí preguntarte algo a propósito de eso que dices, porque buscan cualquier excusa o artimaña de carácter jurídico para amarrarla a una situación que le hace efectivamente daño a Venezuela. Sí. Pero eso sienta jurisprudencia, eso sienta un expediente internacional, Félix. No, incluso crea una situación de inseguridad internacional terrible, porque ¿quién puede estar seguro de con un avión transportar sus mercancías a un país sin pensar que puede ser objeto de un secuestro, de un embargo, de una apropiación indebida por parte de un gobierno que usurpando funciones, o lo peor, de un gobierno lacayo, servil, sirviéndole a otro hegemónico, en este caso al imperio, bueno, proceder a la detención no solamente del avión, no solamente del bien, sino incluso también de personas. Es también una visión desde lo
lo estrictamente militar, Tatiana, una demostración de que los elementos de las llamadas guerras de primera, segunda y tercera generación han ido como que quedando en desuso. Y entonces los elementos de la tercera, cuarta, quinta y sexta generación de guerras son los que se están como que imponiendo, ¿no? Y entonces están buscando fórmulas distintas. Y Venezuela sigue siendo su laboratorio. Y Venezuela sigue siendo un gran laboratorio para la praxis de este tipo de argumentación. ¿Ve? Y, por supuesto, esto del avión y la actitud que ha tenido el gobierno argentino, y hay que decirlo, es una evidente demostración de que hay pueblos en América Latina que tildándose de demócratas, de socialdemócratas o de centroizquierda, si algo responden y obedecen a situaciones bien neoliberales y bien distintas. Porque uno recuerda en el año 2000, Tatiana, cuando Argentina vivía una crisis económica terrible y el comandante Chávez le tendió la mano comprando papeles de esa deuda y auxiliándolos financieramente. Y mira cómo pagan. Así es. Pero ¿será que el gobierno argentino está maniatado ante lo que denuncia no el presidente, sino la vicepresidenta Cristina Fernández? Que el poder judicial en Argentina es un poder político basura, como le dice ella, es un poder judicial. Yo creo que eso y mucho más que eso, porque el presidente Fernández ha intentado decir y establecer la llamada política de autonomía de poderes, y eso no es cierto. No es tan cierto cuando ese poder judicial presuntamente autónomo cede y se planta ante la petición que le hace un juez gringo, un juez federal, de que le entregue el avión, de que le incacte, de que le confisque el avión y se los entregue a la justicia de ellos. Siendo ello así, ¿de qué autonomía vienen a hablarnos entonces? Y lo peligroso es, como lo dijimos ahorita, estar creando precedentes jurisprudenciales que aterren y, como dice el canciller Lavrov, vulneren todo el derecho internacional público. El sistema, además, multilateral. Volviendo a la situación interna de Venezuela y esta agresión criminal, donde vemos que se dañan todos estos equipos, se pierden insumos, el presidente dice que rápidamente se van a reponer, hay que mantener la tranquilidad para aquellos pacientes que tienen ese problema de salud para que no se genere una angustia mayor, que todo este proceso va a ser atendido. Pero nos decías, al propósito de esto, que hay un sector de la extrema derecha pues que parecía estar de vacaciones. Pero ¿a quiénes responden, Félix? ¿Siguen siendo el ala más violenta de Voluntad Popular, de Primero Justicia? ¿A quiénes responden? No, mire, ese sector guarimbero, reaccionario, neofascista incluso, de Venezuela no ha desaparecido. Y sus contactos y sus vinculaciones con el mundo exterior que los mantiene, que los financia, obviamente, por supuesto, que existe. Venezuela va dentro de poco tiempo, para el año 24, a una campaña electoral para elegir a un nuevo presidente de la República. Ellos intentan de una manera u otra ver cómo se hacen presentes en ese proceso tras las derrotas electorales que han sufrido en los últimos tiempos. Hay un sector que se ha asimilado, que se ha incorporado, que ha dado demostraciones de reconocer a la Constitución y de reconocer al gobierno legítimo de Venezuela, pero hay otros sectores que no, y sobre esos otros sectores que no es donde en todo caso el gobierno y el pueblo de Venezuela ha de tener sumo cuidado, no ha de subestimarlos nunca y por supuesto tenerlos muy presentes en cualquier escenario que se presenten. Bueno, tuvimos aquí una invasión en la famosa Operación Gedeón, en donde se vio que hubo un intento de invadir el país, se vio también el atentado frustrado contra el presidente con los drones. Y se han visto operaciones diversas que se han practicado contra nuestro país, señal demostrativa fehaciente de que estos grupos ultraderechistas existen y persisten. ¿Y auspiciados, Félix, por Estados Unidos? Auspiciados en buena medida por los sectores reaccionarios norteamericanos, que entienden que Venezuela es un país muy próspero, es un país muy rico desde sus recursos naturales y desde lo político es un país que proyecta hacia América Latina. En América Latina están ocurriendo cosas interesantísimas. Ya una elección que hubo en Colombia, que estamos viendo que se inicia con buen pie, rechazando que Cuba sea señalada como país terrorista, señalando que el gobierno interino de este señor Guaidó es una entelequia muy parecida a la alegoría de las cavernas platónicas, ¿no? Bueno, señalando que obviamente hay que respetar la soberanía de los países, señalando que a lo interno hay que mejorar las condiciones nada iguales que imperan en el pueblo colombiano, y que hacia América Latina ha dicho una frase que me gustó muchísimo: es tiempo que Colombia vuelva a la visión latinoamericanista.
Y creo que ese es el camino, bueno, y está ocurriendo lo mismo si vemos a Bolivia, si Sí. vemos al presidente Andrés Manuel López Obrador y si vemos lo que posiblemente en octubre ocurra en Brasil. Ante eso, estos sectores de derecha, estos sectores reaccionarios, como están operando ahorita, por cierto, en el Perú, aletean, queman sus cartuchos, Y se preparan sus quedan, municiones. sí, auspiciados por Estados Unidos a través de sus distintos operadores. Se quedan sin Colombia, que fue plataforma para agredir permanentemente a Venezuela. Claro. Entonces, en América Latina, ¿a quién van a buscar? ¿A quién les queda? Creo que les quedan muy pocos aliados a nivel gubernamental. El famoso Grupo de Lima prácticamente ya desapareció, no existe, incluso nadie lo invoca, nadie lo nombra. Y bloques como tales ya no Ese existen se fue al acá. basurero de la historia, Sí, Félix. señor, ya bloques como tales no existen aquí. Y hay un resurgir de gobiernos demócratas, de gobiernos progresistas en América Latina y en el Caribe que están anunciando un despertar nuevo, renovado, que ojalá en todo caso en conjunto hayamos aprendido las lecciones del pasado reciente y podamos enrumbar y hacer sólidos estos procesos y que en verdad se practique la democracia profunda, la democracia inclusiva, la democracia revolucionaria y protagónica, ¿no? Esa democracia responsable que es en todo caso, por supuesto, el camino que en América Latina pretendemos recorrer desde hace un tiempo. Y el gran temor para con Venezuela es que aquí hay un pueblo, y lo está demostrando un proceso eleccionario interno que se vive, que cree en eso, que ha elevado su nivel de conciencia, que se ha empoderado muchísimo en mantener la solidez de ese camino que ha encontrado y del cual no lo va a sacar nada ni nadie. Y por lo tanto, bueno, hay que tratar de ver cómo impiden, cómo paralizan eso. Y creo que ese es en todo caso parte de la táctica, parte de la estrategia que la derecha se ha planteado para con nuestro país. Es realmente muy paradójico porque todo lo han intentado y realmente no han podido. No. Incluso ahora con acercamientos diplomáticos discretos, pero al fin y al cabo acercamientos entre el gobierno del presidente Maduro y el gobierno de Estados Unidos, Joe Biden. ¿Se debe o no realmente confiar en un gobierno que además vemos lo que hace, por ejemplo, como bien sabemos que opera la justicia también dentro de Estados Unidos? Yo no sé ¿Dialogar o no dialogar? Yo no sé si confiarse o no, yo lo que creo es que no debe descuidarse. Dialogar creo que sí, y entendernos creo que sí. El presidente Maduro ha sido claro, entendámonos. Entendámonos con respeto, entendámonos con autonomía, con independencia, practiquemos los llamados principios de la democracia internacional, no incidamos en los asuntos internos de los países, busquemos soluciones pacíficas y practiquemos la política de ganancias compartidas y de manera recíproca. De esa manera, ¿por qué no entendernos con la administración Biden en este caso, no? Y mire... Bueno, porque la visión de Estados Unidos es otra. Sí, claro. Porque aquí se van siempre por todo. No, y ellos parten del principio conocido que para ellos no hay amigos, para ellos hay intereses y nada más. Sin embargo, yo en eso soy muy optimista. Y creo que así como los Estados Unidos tuvieron que reconocer su fracaso rotundo en Afganistán, que lo reconoció el propio Joe Biden en un discurso inclusive, más temprano que tarde tendrán que reconocer su fracaso para con la política que emprendieron contra nuestro país. Y tendrán que pedir disculpas y tendrán que entender que Venezuela como pueblo, como soberanía, como gobierno, legítimamente electo por el pueblo se respeta y eso será la mejor señal, como diría alguna vez el comandante Tomás Borges, de una victoria y de una venganza que este pueblo se tomará de manera pacífica ante tanto daño que nos han causado. Y a nivel interno, sobre aquellos sectores que han cometido, por ejemplo, esta agresión en contra de un instituto fundamental, además, que es parte del Seguro Social en Venezuela, hay que estar alerta porque quedan 2 años para este proceso eleccionario que bien nos recordaba. Sí, yo creo que el pueblo rechaza muchísimo eso. Este pueblo nuestro ha demostrado que no quiere violencia, este pueblo ha demostrado que no quiere actitudes guaniberas de ningún tipo y en muchas demostraciones, que sería largo narrar esta noche en tan breve espacio, así lo ha demostrado. Por tanto, en este proceso eleccionario que se avecina, sigamos haciendo las cosas que estamos haciendo. Sigamos y procuremos que nuestro país sea próspero en lo económico, que nuestro país avance en el desarrollo de sus fuerzas productivas y que nuestros ingresos comiencen con a ser... producción propia. Exactamente, que nosotros dependamos lo menos posible del exterior, que generemos empleos serios, sólidos y dignos, que recuperemos el poder adquisitivo de nuestra moneda y de esa manera, aquello que decía Bolívar, ¿no? Intentar lograr la mayor suma de felicidad social para el pueblo,
se va a revertir en éxitos por parte del gobierno, en éxitos y en felicidad para nuestro pueblo, en obras inclusive que nos permitan a nosotros en realizaciones prácticas y en hacer realidad lo que los chinos expresan mucho en sus temas y en sus discursos. Es decir, la esperanza popular se concreta en darle soluciones al pueblo y en nada más. Mientras los gobiernos estén dando soluciones a los pueblos van a respetar, van a creer, van a respaldar, van a upar y van a estar con los gobiernos. Y creo que eso es lo que en todo caso, en mucha medida, visualiza el discurso del presidente y los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el poder popular, el poder comunal, que son las expresiones que dan sostén a este proceso político bolivariano y revolucionario que se vive en nuestro país, tendrá sentido. Muchísimas gracias, Félix. Con esa reflexión te despido. Muchas gracias. A ti y a todos en el canal, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bienvenido siempre. Muchas gracias. A ti.